Buenos días, bienvenidos al sitio web El Arca del Conocimiento, sitio que les permitirá aprender diferentes áreas de la tecnología que ustedes estén realizando, sea diseño de integración, automatización industrial o diseño de productos industriales. Vamos a empezar con el tutorial número 1 del nivel 0 de dibujo industrial. Para este tutorial vamos a empezar con un sistema mecánico llamado montaje de base, el cual les permitirá aprender los conceptos básicos de modelación 3D. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa. El programa se llama Autodesk Inventor. Cerramos las ventanas emergentes, damos clic en nuevo. Tenemos en nuestra ventana emergente cuatro entornos diferentes. El primer entorno es un entorno para modelación. El segundo entorno es un entorno para ensamblaje. El tercer entorno es un entorno para elaboración de planos de fabricación. Una vez tengo yo el ensamblaje o las piezas, hay que fabricarlas. Entonces tengo que darles medidas y presentarlas de acuerdo a las normas. Para eso utilizamos este entorno. Tenemos un cuarto entorno que es el entorno de presentación, en el cual yo puedo generar explosionados de mis sistemas mecánicos. Obviamente como mínimo debemos tener dos piezas para poder hacer esto. Le damos, seleccionamos la opción estándar porque vamos a empezar modelando. Entonces seleccionamos la opción estándar y le decimos crear. Este es nuestro entorno. En nuestro entorno tenemos un conjunto de funciones que me va a permitir darle forma a los elementos mecánicos dados en los planos. Entonces vamos a observar qué es lo que tenemos. Tenemos este sistema que está compuesto por varios elementos. Hay algunos elementos que son estandarizados, es decir, que no hay que dibujarlos porque los software de diseño traen librerías que me permiten simplemente extraerlos o llamarlos. Entonces vamos a ubicar los elementos que hay que modelar que no son estandarizados. Entonces tenemos este primer elemento. Este primer elemento no es estandarizado, entonces tenemos que modelarlo. Vamos a empezar modelando esta pieza. Entonces partimos de una visualización gráfica. Inicialmente, cuando no se tiene experiencia, es difícil visualizar el modelo eh, en la mente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos las vistas y subimos a la parte de arriba donde está el elemento en 3D. Entonces, aquí está. Simplemente observamos y tratamos ya de hacer un proceso mental para saber cómo vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar con este rectángulo. Entonces aquí no estoy todavía en la parte de modelación 2D. Tengo que ir a esa parte. Para hacerlo damos clic en crear sketch 2D. Nos abren tres planos. Simplemente tocamos cualquiera de ellos. Puede ser este. Posteriormente de que damos clic en el plano se nos abre esta ventana donde yo puedo crear líneas, arcos, circunferencias, rectángulos, cuadrados, etcétera. Entonces vamos a buscar la herramienta rectángulo. Cuando doy clic en la herramienta rectángulo aparecen varias opciones. Yo quiero un rectángulo que sea desde punto centro. Entonces le doy clic ahí, selecciono el centro y lo abro. Lo abrí, ahora debo dimensionarlo de acuerdo al plano. Entonces en el plano me dice que es un cuadrado de 158.75. Le digo dimensión y acoto.
158.75. Ok. Como este lado es igual a este, entonces vamos a usar una restricción de igualdad. Estos elementos son muy importantes a la hora de modelar. Posteriormente vamos a ir utilizándolo y profundizando en el manejo de ellos. Entonces igualdad, tocamos este elemento y tocamos este elemento. Entonces automáticamente se iguala. Si yo cambiara el valor de este, por ejemplo a 180, entonces el otro lado se actualiza automáticamente. Volvemos al valor 158.75. Ok. Vamos a continuar modelando lo que hace falta. Vamos a darle forma de una vez a esas perforaciones. Entonces tenemos una circunferencia de guía o circunferencia constructiva y tenemos 4 perforaciones que orbitan alrededor de ella. Entonces hacemos primero que todo la circunferencia constructiva. La circunferencia constructiva es de 88.9. Entonces vamos al comando círculo. Lo tocamos, venimos acá, tocamos el centro y abrimos. Damos clic y después vamos a dimensión. En dimensión tocamos nuevamente y damos el valor. El valor es de 88.9. Entonces escribimos ahí 88.9. Muy bien. Si observamos la gráfica o el plano nos muestra que es constructivo, es decir, que es punteado. Entonces tenemos que hacerlo así. Entonces, ¿qué hago? Toco el elemento y vengo a donde dice Construction. Automáticamente se torna punteado. Vamos a hacer las otras circunferencias que orbitan. Yo la puedo tener, por ejemplo, por acá. Le damos el valor. El valor es de 12.7. Entonces, vamos a dimensión. Le damos el valor 12,7. Enter. Vamos a utilizar otra restricción que es muy importante, la restricción de coincidencia. ¿Qué significa? Que el centro de esta circunferencia debe tocar un punto de esta órbita. Entonces yo toco el centro, me acerco con el scroll, toco el centro, me alejo con el scroll y toco la circunferencia aquí. Ella se ubicó por acá, entonces yo le voy a decir que el centro de este señor, de esta circunferencia, va a ser vertical con esta. Es decir, estamos utilizando otra restricción, que es la de verticalidad. Significa que este punto, el centro de esta circunferencia, está vertical con el centro de esta circunferencia. Es importante que aprendan a usar el mouse. Es decir, si yo necesito alejarme o acercarme, ¿cómo lo hago? Entonces con el scroll. El scroll es la bolita del mouse. Si yo la empujo hacia adelante, él se aleja. Si la empujo hacia atrás, el dibujo se acerca. Y debo seleccionar lo que yo quiero acercar. Por ejemplo, si yo estoy por acá y le doy hacia atrás, se desaparece. Hacia adelante se acerca, pero yo señalar qué es lo que quiero acercar. Yo quiero acercar esto. Entonces lo ubico y con el scroll hacia atrás me voy acercando. Muy bien. Vamos a utilizar una función que se llama matriz circular. La matriz circular me permite repetir un elemento en una circunferencia. Entonces él me pregunta por la geometría. La geometría es el elemento que yo quiero repetir. ¿Cuál es ese elemento? Es este. Después debo seleccionar la curva guía. Entonces toco aquí y él me pregunta, defina el eje de revolución. Entonces yo le digo que el eje de revolución es este. Y defino la cantidad de elementos, 4. Ok. Es importante aclarar que primero selecciono la geometría. Cuando voy a seleccionar la órbita, entonces toco aquí. Si no, el comando no va a funcionar. Muy bien, vamos a generar nuestra primera operación 3D. La primera operación 3D se llama extruir saliente.
Extruir saliente me permite generar un volumen determinado. Entonces le damos en Finish Sketch y vamos a ir a extrusión, extrude. Toco el área que quiero extruir, es esta, y le doy el valor. El valor de extrusión es de 38.1. 38.1. Ya está. Entonces se nos generó un volumen con las perforaciones previamente realizadas. Vamos ahora a terminar de construir nuestra figura 3D. Para ello simplemente vamos al plano y miramos las medidas. Entonces nos está hablando de que hay una circunferencia que es esta externa de aquí, que es de 50.8 y una extrusión de 76.2. Entonces vamos a tocar esta cara y vamos a decirle crear sketch. O también se puede simplemente decirle, la voy a eliminar para que no quede doble croquis, y le digo crear sketch y toco cara. Son dos formas diferentes de hacerlo. Vamos a decirle circunferencia y vamos a darle el valor. El valor es de 50.8. Y ahora vamos a extruir nuevamente 3D Model, extruir, tocamos la circunferencia, debemos tocar qué es lo que queremos extruir para que él sepa. Yo quiero extruir la circunferencia y le doy el valor 76.2. ok, 76.2. Ahora vamos a hacer esas perforaciones. Tenemos una perforación de diámetro 71.75. Entonces toco la cara, le digo sketch, le digo círculo y doy el valor. El valor es de 31.75. 31.75. Y puedo de una vez construir la otra. Círculo de 25.4, que es el equivalente a una pulgada. Entonces 1 inch y ya está. Voy a extruir 3D Model, extruir. Esa extrusión como tal es por todo. Yo le digo que all. Cuando le digo all, él automáticamente identifica que es una extrusión por corte. Entonces me cambia el elemento. Es decir, ya no estoy generando volumen, sino que estoy eliminando volumen. Le digo ok y quedó la perforación más pequeña. ¿Qué pasa aquí? Que desaparece la otra circunferencia. Entonces la pregunta que se hacen ustedes es ¿para qué la hacemos entonces? La hacemos porque en Inventor y en los software de diseño 3D se puede trabajar por capas. Es decir, teniendo un croquis con diferentes contornos, yo puedo seguir utilizándolos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente despliego acá y ubico el sketch que es este y le digo visibilidad. Entonces aparece el sketch que habíamos creado inicialmente. Vamos a decirle extruir. Yo, como les dije, debo primero seleccionar qué es lo que quiero extruir. Ahora yo quiero extruir esto. Vamos a darle el valor. El valor es de 12.7. Observen que aquí él está generando un volumen. Como yo necesito eliminar volumen, ¿qué hago? Invierto aquí la selección donde dice cut. Él sigue hacia arriba, entonces debo seleccionar la flecha y decirle que cambie de dirección. Le digo ok y ya nos quedó la perforación escalonada. ¿Qué hago? Simplemente quito la visibilidad del sketch y hemos terminado nuestro primer modelo del ensamble montaje base. Otra herramienta importante que deben saber manejar es el uso
del scroll para girar la pieza. Entonces, para girar la pieza, ¿qué hago yo? Presiono la tecla Shift, que es la tecla de la flechita, y presiono el scroll y lo giro. Eso me permite pues maniobrar el elemento y poder visualizar diferentes zonas. Es muy importante que lo aprendan a usar. Muy bien. Vamos ahora a darle una apariencia a nuestra pieza. Entonces vengo a esta opción que se llama apariencia y vamos a buscar una apariencia que sea de nuestro grado. Esto es libre, pues yo quiero esta, quiero esta. Entonces vamos a seleccionar aquí donde dice parte 1. Cuando selecciono ahí, selecciona toda la pieza, parte 1. Y vamos a nuestra apariencia, le decimos clic derecho y le decimos asignar a selección. Él tarda unos minutos dependiendo de la capacidad del computador. Bueno, ahí está nuestra pieza. Observen que la apariencia es más realista. Ahí está muy bien. Vamos a guardarla. Entonces vamos a buscar en el escritorio una nueva ubicación. Le vamos a crear nueva carpeta y le decimos que nuestro proyecto se llama montaje de base. Lo tocamos y le decimos el nombre. El nombre de nuestra pieza es base. Guardamos y ya está. Ya podemos cerrar el elemento. Vamos a crear un proyecto nuevo, una pieza nueva. Nuestra nueva pieza, vamos a mirar en el plano cómo se llama, es esta. Subimos al explosionado para ubicarla visualmente. A medida que empiecen a ejercitarse y empiecen a avanzar, no va a haber necesidad de mirar el isométrico. Simplemente pues por construcción mental van a tener la capacidad de construir la pieza en su mente. Pero mientras empezamos es importante pues que hagan este ejercicio para que sepan qué es lo que van a hacer. La pieza 4 se llama separador. Entonces vamos a hacer el separador. El separador básicamente está constituido por circunferencias. Son tres circunferencias y una pequeña que nos permite construir el modelo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir a Inventor. Vamos a decirle el nuevo. Seguimos en nuestro entorno de modelación. Estándar MMIPT. Crear. Vamos a crear Sketch. Seleccionamos cualquier plano. Y vamos a buscar las entidades que necesitamos. Necesitamos una circunferencia. Entonces le decimos circunferencia. Damos en el centro. Abrimos y vamos a la cota. Nuestra circunferencia exterior mide 114.3. A medida que vamos avanzando, vamos a ir integrando nuevos métodos que nos van a dar mayor velocidad. Por ahora vamos a utilizar los más básicos para la construcción geométrica. La siguiente circunferencia es de 88.9. Dimensión 88.9. Inventor por defecto trae unos comandos preestablecidos o unos atajos, es decir, yo presiono una tecla y automáticamente se activa el teclado, se activa el comando en Inventor. Por ejemplo,
Si yo quiero un círculo, no tengo que estar viniendo a círculo, sino que le digo C. Cuando presiono C, automáticamente se activa el comando. O si presiono L, se activa el comando de línea. Vamos a utilizar inicialmente esos dos comandos, círculo y línea. Entonces continuamos en círculo, presionamos la C, se activó y vamos a dar el valor. Para dimensión, si yo no quiero estar viniendo a dimensión, entonces presiono la tecla D. Presiono D, se activa el comando y puedo colocarme el valor 50.8. Más adelante les enseñaré cómo personalizar diferentes elementos que nos han con teclado. Por decir, esta circunferencia es constructiva, pero para construcción no hay un comando asignado. Entonces yo puedo en personalización darle un comando a esa instrucción para no tener que venir hasta acá. Entonces es constructiva esa circunferencia, la toco y vengo y le digo construction. Le digo círculo. El círculo es de 12.7. Cuando yo abro el círculo me abre una ventana indicando el valor actual. Yo puedo de una vez ingresar el valor 12.7 y evito la necesidad de tener que venir al panel a decirle dimensión. Entonces ya él queda acotado. Observen que aquí la circunferencia, a pesar de que tiene su valor y a pesar de que está en la órbita, sigue de color verde. ¿Qué significa esto? Que ese elemento no está definido y nos lo muestra acá, nos dice una dimensión es necesaria. Es decir, que tenemos que decirle la posición de este señor. Este señor puede ser horizontal, puede ser vertical o puede tener un ángulo. Vamos a utilizar la restricción que utilizamos para hacer el primer modelo, que es de verticalidad. Entonces decimos vertical entre este punto y este punto. Entonces automáticamente se alinean y no necesito decirle un valor de cota. En este caso sería un valor de ángulo que sería de 90 grados con respecto a este. Entonces si yo le digo vertical me evito tener que colocar ese valor. Vamos ahora a hacer una matriz circular como lo hicimos en nuestra primera pieza. Entonces matriz circular. La geometría, ¿cuál es la geometría? La geometría es esta. Y la órbita. Seleccionamos para órbita y tocamos nuestra órbita. Damos el valor que es 3, ok. Y vamos a hacer la extrusión. Para hacer la extrusión también hay un comando asignado. O sea, yo no tengo que venir acá y decirle extruir, sino que con la tecla E automáticamente activa la función de extrusión. Entonces yo toco. Pero vamos a hacerlo inicialmente manual, de forma manual. Entonces le decimos extruir, tocamos y vamos a darle el valor. Es importante que estos comandos los vayan aprendiendo porque en los próximos tutoriales yo voy a empezar a trabajar con teclado. Entonces no van a ver en el momento en que toque la función como tal, sino que por teclado la voy a sacar. Entonces me dice que el valor de la extrusión es de 38.1. Escribimos 38.1 y le decimos ok. Muy bien, ahí está nuestra pieza. Vamos a darle una apariencia. Entonces tocamos nuestra pieza y tocamos la apariencia, clic derecho, asignar a selección. Ahí está. Vamos a guardar. Se llama la pieza separador.
separador y ya está. Vamos con la tercera pieza. Esto es una arandela, es realmente muy simple construir. Son dos circunferencias, 12.7 y 25.4. Entonces nuevo, estándar crear sketch, tocamos el plano, circunferencia con la tecla C, activamos 12,7, nuevamente clic porque sigo en circunferencia y 25.4. Vamos a verificar, ahí es un espesor de 3, entonces 3D Model, extruir. Ahí nos muestra el comando extrude, que es con la tecla E entre paréntesis. Entonces extruir, tocamos y escribimos un valor de 3, enter. Le asignamos una apariencia, tocando aquí. Asigna la selección y vamos a guardar. Arandela. Vamos con nuestra cuarta pieza. Este es nuestro pasador. El pasador lo podemos hacer de diferentes maneras. Es decir, lo podemos hacer por extrusiones o lo podemos hacer por revolución. Inicialmente, como estamos trabajando la parte básica, la vamos a hacer por extrusión. Entonces tengo simplemente tres niveles. Son tres circunferencias de diferentes diámetros y extruidas a diferente valor. Empezamos por la más pequeña, que es esta. La más pequeña está acá, que es de 25.4, una pulgada. Entonces nuevamente New, estándar crear, sketch. Si no quiero venir a decirle crear sketch, con la tecla S la presiono, me abren las ventanas y puedo darle clic en cualquier plano. Entonces seleccionamos la tecla C de circunferencia e ingresamos el valor de una vez. El valor es de 25.4. Recordemos que yo puedo hacerlo así o simplemente crear la circunferencia y decirle dimensión. La diferencia es que va a tener más velocidad, va a ser más productivo. Vamos con la segunda circunferencia, 31.75. Entonces los dos métodos, circunferencia, vengo acá, la extiendo, 31.75. Bueno, pero debía haber extruido primero, entonces la elimino y extruyo. 3D Model, extruir. ¿Cuánto voy a extruir? Voy a extruir este valor, que es de 88.9. 88.9. Listo, ya está. Entonces tocamos la cara, crear sketch, circunferencia. Recordemos los dos métodos. El primero, voy a circunferencia, toco el centro, abro y doy el valor. El valor es de 31.75. Entonces escribo ahí 31.75. Es un método mucho más lento. La voy a eliminar y vamos a hacer el segundo método, que es mucho más rápido. Presionamos C, tocamos el centro. Tocamos el centro y abre una ventana para ingresar valor 31.75. Son libres de escoger el método. Lo importante es que al inicio se acoplen y se acomoden a las funciones y los diferentes comandos. Después pueden empezar a manejar ese tipo de atajos que, como les dije, les va a dar más velocidad. Vamos a extruir 6.35. Entonces 3D Model, extruir. Observen que en este
en esta parte tuve que seleccionar dos áreas, porque si yo toco acá me selecciona todo, pero si toco acá solamente selecciono esta área. Entonces, como toqué primero aquí y quedó esto libre, también tengo que tocar. Entonces el valor de la extrusión es de 6.35. Vamos a crear la última circunferencia, entonces le decimos crear sketch y tocamos la cara. Circunferencia, abrimos, damos la dimensión y miramos en el plano 50.8. Extruimos. ¿Extruimos cuánto? Extruimos este valor menos este menos este. Entonces lo podemos copiar. Menos 6.35 menos 88.9 menos 88.9. Ok, esto ya quedó nuestro pasador. Nos falta hacer los chaflanes. Dice que los chaflanes son de 3 por 45 grados, o sea que los lados son de 3 y tiene un ángulo de 45 y son 2 por 2, este y este. Entonces le decimos en chaflán, decimos que vamos a utilizar el comando de distancia y ángulo. La distancia es de cuánto, es de 3 y el ángulo es de 45. Aquí me está pidiendo la cara, me dice toque la cara, yo quiero tocar la cara, es esta. Me pregunta toque el eje es la parte externa, este de aquí, y le decimos aplicar. Con Shift y con el scroll sostenido giramos, nuevamente tocamos la cara y tocamos el eje y aplicar. Ya quedó nuestra pieza con los escalones y con los chaflanes. Vamos a darle la apariencia. Tocamos, clic derecho, asignar a selección y guardamos. Vamos a nuestro plano. En nuestro plano aparece un tornillo y aparece una tuerca. Estos elementos están estandarizados. Es decir, que cuando un elemento es estandarizado, no hay que modelarlo. Simplemente la librería del programa nos permite sacarlo e implementarlo dentro de nuestro ensamble. Entonces vamos a hacerlo. Ya como terminamos de modelar y todo está guardado, entonces vamos a nuevo y tenemos que ingresar a nuestro nuevo entorno. Nuestro nuevo entorno ya no es de modelación, sino que es de ensamble. Es decir, nuestro nuevo entorno nos va a permitir unir todos los elementos que modelamos en ese primer entorno. Entonces la opción es estándar MM y AM. Es importante que no confundan esta opción con las otras porque son para otras cosas. Entonces siempre estándar MM y AM cuando estamos trabajando en milímetros. Le decimos crear y llegamos a un entorno completamente nuevo. Ya es un entorno de ensamble. Observen que es diferente a lo que teníamos en el entorno de modelación. Entonces lo primero que debemos hacer es traer nuestras primeras piezas. Las primeras piezas o la primera pieza que yo ingreso al entorno de modelación va a ser una pieza fija, va a ser una pieza que no se puede mover. Tenemos que ingresar por lo tanto la pieza base. Entonces vamos aquí, lo desplegamos y donde dice place es como especificación, especificación del lugar. Dice especifique uno o más archivos
para ubicar como un componente en el ensamble. Entonces le decimos place, buscamos nuestra carpeta que se llama montaje de base, buscamos la base, ahí está, open. Como no queremos seguir sacando piezas, simplemente le damos sketch y con Shift Scroll giramos esto, ubicamos aquí desde este cuadro la posición más adecuada. Yo puedo girar, puedo ubicar vistas, puedo ubicar la isométrica. En este caso la isométrica es esta. ¿Por qué? Porque partí de ese plano. Entonces yo lo giro y le digo que quiero que esté así. Muy bien, vamos a ingresar la segunda pieza. Entonces le decimos place, pasador. Ustedes pueden ingresar todas las piezas de una vez, pero es importante que cuando estén empezando lo hagan una a una para que cojan la práctica y no se confundan. Entonces ya están los elementos aquí ubicados. Vamos a darle relaciones para que ellos estén acoplados. Pues para eso tenemos que ir a la función constraint. La función constraint, el atajo es la C, es decir, yo no tengo que ir acá, sino que si presiono la tecla C, automáticamente me abre esa función. Vamos a ir a ella, constraint. Hay varias formas de ensamblar. Nosotros vamos a trabajar inicialmente la forma básica. La forma básica es que no tengo que tocar nada de esto, solamente con los parámetros que me abre la ventana lo puedo hacer. Es decir, yo le doy aquí y no tengo que tocar absolutamente nada de este menú. Después vamos a trabajar los diferentes comandos que tiene ese menú. Entonces la primera restricción o la primera relación que existe entre estos elementos es de concentricidad, es decir, este eje es concéntrico a este eje. Entonces toco el eje, observen que aparece una línea punteada indicándome que estoy tocando el eje y toco este eje. Entonces cuando toco el eje ellos se acoplan, le digo aplicar, cierro la ventana y observo que esto se metió dentro de la pieza. Entonces yo digo, no, yo quiero sacarlo un poco. Con Shift y con scroll sostenido lo giro y lo acerco. Entonces yo quiero acercarlo acá. Entonces selecciono el área, con el scroll hacia atrás lo acerco. Nuevamente le digo constraint, toco esta cara, giro y toco esta cara. Observen que hasta el momento no he tocado nada de acá. Como es la parte básica de ensamblaje, manténganlo así para que no se confundan. Le decimos aplicar y ya está. Vamos a ingresar los otros componentes. El otro componente es arandela base separador open. Entonces utilizamos el mismo procedimiento, constraint, tocamos el eje y le decimos aplicar. Ahora las caras, esta cara con esta cara, aplicar. Ahora los ejes, estos ejes se están moviendo, yo necesito que estén fijos. Entonces constraint, toco este eje, giro la pieza, shift, me acerco. Es importante que aprendan a hacer esto, acercarse y alejarse, porque a veces tocan la arista, entonces no les va a quedar bien la relación. Tengo que tocar ese eje, cuando aparecen las líneas. Toque el eje, aplicar y ok. Ya él queda completamente restringido, no se está moviendo. Muy bien. Ahora vamos a poner arandela, place, arandela, open. La arandela está aquí, constraint. Sucede mucho que ustedes cuando están empezando lo que hacen es tocar la arista. Si tocan la arista, la restricción no va a quedar bien. Por eso lo del comando acercarse. O sea, yo me acerco, toco el eje, me alejo y me acerco acá, toco el eje.
Aquí observen que se desapareció, entonces antes de hacer eso es mejor que hagan lo siguiente: constraint, toco la cara y toco la cara en un punto cercano donde yo quiera, aquí, aplicar. Ahí ya quedó ubicado con esta cara. Ahora, ¿qué hago? Me acerco, toco este eje, aparece la línea y toco el eje, aplicar. Yo puedo copiar ese elemento varias veces, entonces lo toco y le digo control C, control V, entonces me sale por acá. Lo queremos colocar en la parte de abajo. Estos huecos quedaron mal. Bueno, estos huecos de esta pieza quedaron mal porque no hice la matriz circular como era. Entonces yo apenas hice 3 y ella como tal tiene 4. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo editar esta pieza. Yo puedo editar y decirle que el patrón circular va a ser diferente. No va a ser de 3, sino que va a ser de 4. Entonces tengo que ir hasta la pieza. Esta restricción nos quedó mal, entonces tenemos que eliminarla. Vamos a suprimir esa pieza. Vamos a abrir esta pieza. ¿Cómo la abrimos? Le decimos clic derecho, open. Aquí vamos a desplegar y donde dice sketch vamos a decirle clic derecho, editar sketch. Es importante esta parte porque les va a servir para hacer edición cuando se equivoquen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a eliminar la matriz circular. Tengo que ubicar dónde está ubicada la matriz. Entonces voy a venir por acá. No aparece. Aquí dice 360 grados. Vamos a decirle en dimensión properties. A ver qué nos aparece. No salió. Necesito ubicar la matriz circular que yo hice para poderla editar. A veces es difícil ubicarlo. Aquí nos ubicó, entonces le decimos editar patrón. El patrón es de 4 unidades. Le digo OK y él automáticamente se actualiza. Finalizo. Se actualizó nuestra pieza, pero faltó una. No sé por qué no salió. Ahí están las 4 circunferencias, pero no salió en la instrucción. Vamos a editar la instrucción, editar operación. Observen que aquí nos está apareciendo oscura esta circunferencia. Significa que ella como tal no está seleccionada para el, o sea, hace parte de la extrusión. Entonces yo necesito deseleccionarla. Lo puedo hacer con control. No está funcionando. Ya está definido. Entonces vamos a eliminar la operación. Delete. Nos quedó el croquis y lo extraímos nuevamente. Un valor de 38.6, 38.1, 38.1. Lo que va a pasar aquí es que cuando vamos nuevamente al ensamble, vamos a ir al ensamble aquí en la pestaña, la relación no se perdió, está bien. Actualizar. Ocurrió un error durante la actualización. Aceptar. Creo que como nosotros eliminamos la operación como tal, entonces la restricción entre los dos elementos se perdió. Observen ahí. Entonces vuelvo y la hago. Digo constraint,
toco esta circunferencia, esta, aplicar, toco la cara, aplicar, toco el eje, giro y toco el eje, aplicar. Bueno, esto va a suceder mucho, va a haber a veces equivocaciones y ustedes van a tener que editar, entonces ya vieron cómo hacerlo. Simplemente toco la pieza, le digo abrir y entro a editar cada uno de sus elementos. Vamos a decirle constraint. Vamos a tocar la cara de la arandela y un punto cercano a esta perforación. Aplicar. Copiamos esta misma. Control C, Control V, la ponemos ahí. Y terminamos la otra restricción. Nos acercamos, tocamos el eje y tocamos el eje. Y ya quedó definido. Hacemos lo mismo para la parte de abajo. Constraint. Con la tecla C. Tocamos la cara, aplicar. Nos acercamos, tocamos el eje, nos alejamos, tocamos el eje, aplicar. Giramos y ya tenemos las arandelas ubicadas en la parte superior y en la parte inferior. Muy bien. Esos fueron los 4 elementos que modelamos. Ahora tenemos que traer los elementos que son estandarizados, que no había que modelar. ¿Cuáles son esos elementos? Son el tornillo y la tuerca. Para poder traer un elemento de esos yo debo saber cómo se llama. Entonces voy a la lista de partes y miro el nombre. Se llama el tornillo SK Screw Ins. Es de media por 13 hilos por una longitud de 4. Y la tuerca Snoot es de media por 13 hilos. Debe coincidir el diámetro y el número de hilos. Entonces vamos a decirle, ya no vamos a Play, sino que vamos a Place from Content Center. ¿Qué es esto? Esto es la tienda de Inventor o la librería de Inventor. Aquí yo puedo traer lo que yo necesite en cuanto a elementos estandarizados. Muy bien, vamos a buscar nuestro elemento. Entonces vamos a tornillos. Me dice que son tornillos de cabeza hexagonal. Aquí tenemos que filtrar porque es ANSI. Entonces tocamos en el filtro, seleccionamos ANSI y vamos a buscar SK Screw. Aquí está SK Screw, pero está en métrico. Yo necesito en inch. SK Screw. Ok. Damos clic porque sale muy pequeño y definimos los tamaños. Nos dice que es de media, el diámetro. Dice que la longitud es ¿de cuánto era? De 4. La longitud del tornillo es de 4 y es UNC. Rosca común. De media de 4, rosca común, aplicar. Muy bien. Ahí está. Solamente sacamos uno. Van a ver lo que voy a hacer enseguida. Vamos a buscar nuevamente ahora la tuerca. Nuts. Edge. Y buscamos Snoot. Aquí está Snoot Inch. Damos clic. Nos abre la ventana. Entonces es de media. Y es UNC. Por defecto él sabe que son de 13 hilos. Aplicar. Observen aquí cuando la saco. Snoot Inch de media por 13 hilos. Dice que solamente hay uno. Muy bien. Vamos a ensamblar esto. Constraint. Tocamos el eje. Aplicar. Cerramos la ventana. ¿Por qué? Porque esto salió torcido. Entonces yo lo subo. Le digo constraint. Me acerco. Toco esta cara. Me alejo. Toco esta cara. Vean lo importante de manejar el scroll.
Vamos ahora a la tuerca. Vamos a poner primero la cara para que no se pierda. Toco la cara, giro con Shift con scroll y toco la cara. Aplicar. Me acerco, toco el eje, me alejo y toco el eje. Aplicar. Es importante que tengan en cuenta la observación del manejo del scroll. Girar, Shift, scroll sostenido, la bolita del mouse sostenido, giro. Sin Shift, solamente con el scroll. Si lo empujo hacia adelante se aleja, si lo empujo hacia atrás se acerca. Esto les va a ser de mucha utilidad en el momento de ensamblar, les va a dar mucha velocidad. Por mi experiencia en formación, sé que la persona que no sabe manejar el mouse se le dificulta el proceso de aprendizaje. Entonces es importante que lo hagan. Practiquen solamente utilizando el mouse. Alejo, acerco, giro. Bueno, vamos a continuar. Como ya tengo este elemento, entonces yo no tengo que empezar a ensamblar uno a uno. Imagínense yo poniendo un tornillo, poniendo arandela aquí, arandela abajo, arandela aquí, arandela abajo. Se va a hacer mucho más largo. Si ya tengo esto y esto se repite en un patrón, lo puedo simplemente localizar. Entonces le digo patrón. Es un patrón circular. Él me pregunta los componentes. ¿Cuáles son los componentes que yo quiero utilizar para el patrón? El componente es este. Giro, toco este, toco este. Entonces va que solamente las partes azules son las que yo quiero para el patrón. Después me pregunta el eje de dirección para el patrón. El eje puede ser este, puede ser este. Voy a tocar este. Automáticamente define que son 4 y define que es un ángulo de 90 grados. Le digo OK. Y ya está. Ya quedó mi patrón ahí bien y me evité mucho trabajo. Hemos terminado nuestro tutorial. Es importante que una vez terminen de hacerlo, repasen y traten de hacerlo sin el video. Es decir, ven el video, lo hacen, terminan y vuelven y lo hacen siguiendo los planos. Si lo hacen sin ver el video, es muestra de que asimilaron el contenido. Bueno, este fue nuestro primer tutorial, son los conceptos más básicos. Hay cosas que se pueden hacer de forma diferente, pero a medida que avancemos vamos a ir viendo que esas diferencias básicamente lo que significan son tiempo. Es decir, cosas que hice de una manera determinada, si las hago de otra forma, voy a reducir los tiempos.